Hay una serie por la que he estado orando mucho. Se llama Espiritualidad Emocionalmente Sana. Y tenemos justamente los 8 domingos antes de irme para que la veamos. Yo quiero pedirles que oremos. Amado Padre Celestial, en esta hora venimos ante ti como iglesia dándote gracias porque tu amor y tu fidelidad siempre han estado con nosotros, porque tu mano nos ha sostenido, porque nunca nos has dejado, Señor, y así como estuviste en la fundación de esta iglesia vas a estar hasta el final, porque el que comenzó la buena obra en mí la terminará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo te pido, Señor, por esta congregación, que reciban esta palabra, que haya tierra fértil, que haya oídos dispuestos a escuchar y a obedecer, y que sea de bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, se llama Espiritualidad Emocionalmente Sana. El proyector, hermana, ¿cuándo más o menos nos traen? No hay fecha. Bueno, les voy a mandar la presentación a quienes les interese. Vayan conmigo y vamos a estar viendo varios pasajes, principalmente el de Samuel. Pero esto vamos a dedicarlo a estudiar el tipo de espiritualidad que hemos tenido en nuestra vida. ¿Por qué espiritualidad emocionalmente sana? Porque, hermanos, si usted se acuerda, la serie de carácter, la serie de la armadura de Dios, se han enfocado a esto. Hablarnos de madurar emocionalmente, porque una persona que no es madura emocionalmente no puede ser madura espiritualmente, y usted lo puede ver en las personas que hacen berrinche, porque déjeme decirle que cumple usted 80 años, que cumple usted 70 años, que cumple usted 40 o 30 años, no le da la madurez. ¿Cuántas viejonas y viejones de 50, de 60 vemos haciendo berrinche? Y a veces hasta más. A veces vemos gente de la tercera edad portándose como niños. ¿Les ha tocado? Nada más yo lo he visto. No. ¿Y sabe por qué? Ahí estamos viendo una persona que no es madura emocionalmente. Pero ¿sabe qué es lo triste? Cuando vemos que estas personas son personas supuestamente creyentes, supuestamente que ya debería de haber una madurez en su vida, pero no la hay. ¿Los ha visto? Yo también los he visto. Hermanos, dice la palabra de Dios, vamos por ahí a Mateo 15, igual léalo, yo se lo voy a leer en otra versión, dice, no todo, Mateo 15, 17, 18, esa no va a ser nuestro pasaje principal, yo se lo leo en la Nueva Versión Internacional, dice, no todo lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón que sale, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. El contexto son los fariseos diciéndole que por qué los discípulos no se lavaban las manos. Y Jesús quiere ir más allá de la religión. Espiritualidad emocionalmente sana, porque muchas veces estamos acostumbrados a vivir en religión, pero no en una profunda relación con Dios. Y nos preocupamos por las formas, pero no por el fondo que es nuestro corazón. Por eso cuando fue confrontado Jesús de por qué sus discípulos no se lavaban las manos, Él fue mucho más allá que lavarse las manos. Él dijo, ¿saben qué? No contamina lo que entra, contamina lo que sale. Y empezó a hablarles del corazón. Y del corazón es de donde vamos a estar hablando. Porque el corazón, hermanos, es engañoso, es perverso. Y solamente Dios lo sondea. Vamos a hablar que hay cosas en nuestro corazón, mis amados, que la gente no conoce, que incluso nosotros mismos no conocemos del todo, porque nosotros solo mostramos una parte a la gente, conocemos otra pequeña parte, pero el gran 90% está oculto. Todo el mundo sabe aquí lo que es un iceberg. ¿Vieron Titanic? Donde se murió Leonardo DiCaprio y todo eso. ¿Contra qué chocó el barco? Un iceberg, ok. ¿Saben cuál es el peligro del iceberg? Que todavía existen y que están allí. Solo ves
una puntita del iceberg, ves un 10% y el 90% está abajo. Aquí tengo una imagen, pero bueno, no se ve ahí. Entonces un barco que ve un iceberg a lo lejos, el peligro no es que yo lo vea a 10 metros, todo el fondo está más cerca. Y chocar contra él produce una gran tragedia, como lo que ocurrió en el Titanic. Hermano, nuestra vida es como un iceberg. Nosotros solo mostramos a la gente el 10% y todo lo demás está oculto. Pero ¿sabe quién examina el corazón? El Señor. Porque dice su palabra que Él examina las intenciones del corazón. Él examina y va más profundo. Yo puedo escuchar que me dijeron Dios te bendiga, pero el Señor ve las intenciones detrás de este Dios te bendiga. Tremendo, ¿verdad? Porque déjeme decirle que en el corazón que es perverso y que ¿quién lo conocerá? Hay cosas que a veces no nos gusta sacar. Así como el iceberg, nosotros nos mostramos a los demás, no mostramos a los demás nuestras partes oscuras. Y aunque venimos a Cristo, que Cristo nos salva, nos perdona, nos vivifica, hay cosas que a veces no queremos tratar, que están dentro del corazón. Hoy que celebramos el Día del Padre, ¿cuánta gente hay que no tuvo un papá? ¿Cuánta gente hay que su papá lo abandonó? ¿Que su papá lo rechazó? ¿Que su papá fue irresponsable? ¿Que su papá lo maltrató? ¿Y sabe qué es eso que le digo? La primera imagen que tenemos de Dios es la imagen de nuestro Padre. Si nuestro Padre fue un Padre severo, fue un Padre que nos castigaba por la nada, decimos, no, Dios me va a castigar. Si nuestro Padre fue un Padre responsable económicamente, decimos, no, pues ¿cómo Dios me va a proveer? Estamos dudando siempre. Si nuestro Padre nos hizo algún daño, nosotros no tenemos la confianza de decirle a Dios, Abba Padre, porque no conocemos ese amor del Padre. El amor del Padre es muy importante. Y sabe que esa es una área oscura, pero hay otras más que hay en nuestro corazón. Heridas, daño, rechazo, cosas que a la gente tal vez no le mostramos, pero que el resultado de esas heridas se muestran en nuestros berrinches, en nuestras actitudes, en nuestra ira, en nuestras reacciones. ¿Por qué nos enojamos tanto? Sabe que una persona que ha sufrido rechazo tiende mucho a enojarse, tiende mucho a reaccionar, a tratar de defenderse. Sabe también que una persona que ha sufrido rechazo no sabe poner límites y eso hace que abusen de él o de ella o que abuse de otras personas. Hay muchas cosas muy profundas. Y claro que cuando venimos a Cristo eso tiene que ser transformado. Pero ¿qué es lo que pasa? Venimos y no queremos mostrar lo que traemos en el corazón, porque nos da vergüenza, porque el pecado acarrea vergüenza. Y no es que haya sido un pecado de nosotros. Las personas que han sido abusadas sexualmente, una de las cosas que cargan es con vergüenza. Y no es porque hayan hecho algo malo, pero ese es el pecado, esa es la maldad que viene en su vida. Pero también Cristo viene a redimir todo eso y por eso es importante hablar de esos temas, para decirles que en Cristo hay sanidad, hay transformación y hay oportunidad de redención y hay oportunidad de cambiar todo ese lamento en baile. El reto es sanar, hermanos. Sanar el 90% de lo que no se ve del iceberg y que muchas veces ni estamos conscientes de los problemas, pero que al confrontarnos con la palabra de Dios tenemos oportunidad de sanar. ¿Sabe qué? Le voy a decir una cosa que dicen en psicología. Hay una ventana que se llama la ventana de Johari, no sé si te acuerdas haberla visto. La ventana de Johari postula que hay un área que nosotros mostramos a las personas, hay otra área que es desconocida para nosotros y hay otra área que intencionalmente ocultamos para que los demás no la conozcan. Nosotros mostramos solo una parte, pero detrás de eso no sabemos qué hay. Y a veces hay una parte ciega en nosotros que decimos, ay no, pero yo nunca me enojo, y ya los demás están viendo cómo me enojo a cada rato, cómo soy bien mechita corta y por cualquier cosita, ¡pum!, exploto. Ah, pero yo no lo veo. Y yo digo, no, yo no me enojo, ni nada. Y dice, ay, la pastora, nomás le pregunté que cuándo se iba y ya empezó. Hermanos, porque hay cosas que sanar en el corazón.
¿Por qué mi papá reacciona tan feo? ¿Por qué mi mamá reacciona tan feo? ¿Por qué mi abuelito, mi abuelita? Hay cosas que sanar en el corazón. No justifica nuestra mala conducta, pero siempre que vea a una persona así, pregúntese qué heridas trae. No la justifica, pero siempre es para pensar, Dios quiere sanarnos al confrontarnos con la palabra de Dios. Mire, eso es bien importante. La persona no va a sanar porque yo le señale su error. La persona no va a sanar porque yo le diga, mira, es que estás haciendo así, estás haciendo así. Solo la palabra de Dios, su encuentro con ella lo puede transformar. Ahora, hermanos, si somos inmaduros emocionalmente, es imposible tener madurez espiritual. Es decir, no puedo decir, no, yo ya soy maduro espiritualmente cuando emocionalmente tengo berrinches y arranques y me enojo fácilmente y los frutos del Espíritu no moran en mí. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? La madurez se muestra en los frutos del Espíritu. Pero si no los tengo, pues así puedo tener 30, 40, 50 años en la iglesia, haber sido bautizado aquí, y eso no me garantiza madurez. Estaremos analizando, mis hermanos, la salud emocional y la espiritualidad contemplativa. ¿Qué significa esto? Fíjese, pocas veces nosotros nos detenemos a reflexionar en por qué actuamos como actuamos, en por qué hacemos lo que hacemos. No sé si les había contado esta historia de una alumnita que tenía yo de 3 años, tremenda, berrinchuda como ella sola. Y a veces le decía a su mamá, decía, ay mamá, es que yo trato de portarme bien y no puedo. Ella trataba de portarse bien. Había cosas detrás, ¿verdad? Pero no podía. Y hermanos, así somos nosotros. Por mucho que trates de portarte bien y no puedes por ti mismo. Vamos a ir al fondo, celulares y bebés en silencio. ¿Por qué te comportas como lo haces? ¿Por qué estallas cuando te dicen alguna palabra que a lo mejor no es mala palabra? Yo les voy a contar una mía. Hace muchos años que Dios está tratando conmigo la madurez emocional y la sanidad interior. Y me acuerdo que a mí me molestaba que me dijeran que si no entendía. Y era una palabra que me caía muy mal y me molestaba y me ponía en una actitud defensiva. Y después del tiempo que Dios estuvo tratando conmigo, me acordé que mi papá a veces me decía, no entiendes, es que tú no entiendes. Y Dios vino a sanar esa parte de mi vida. Fíjense, una palabra tan común o que digo, pues no es mala, pero ¿cómo puede dañar en ciertas cosas? No sé qué palabras le hayan dicho a usted, pero empecemos a analizar. Vamos a analizar primero, ¿qué es la espiritualidad emocionalmente enferma? Porque yo le voy a decir una cosa, mi amado. Todos los que están aquí, dijo la otra, estamos enfermos emocionalmente. Cuando hablaba con Jorge y Nelly, son unos vecinos que viven por allá abajo, y los invitaba a la iglesia, y les decía, vengan, aquí tenemos la reunión a las 7, pero eso sí les digo, van a encontrar a muchos enfermos, y la primera enferma soy yo. Y decían bien preocupados, ¿y qué tiene, Silvia? Estamos enfermos del corazón, y estamos enfermos de las emociones, pero venimos a ser sanados por el Señor. Amén, hermanos. Porque Él prometió sanidad a quienes le buscamos. Pero ¿sabe qué? Hay gente que prefiere vivir de las apariencias a vivir en una sanidad emocional. Porque para limpiar una herida, ¿qué se necesita, doctor Itiel? ¿Qué es lo que tiene que hacer uno cuando viene un animalito desgarrado con las heridas? Limpiar. ¿Y le gusta el animalito que lo limpien? No le gusta. Ay, me acuerdo de mi Nacho. Ya, hice pausa. Cuando usted está limpiando una herida a un niño, a un animalito, tiene que lavarla primero, tiene que limpiar el área. Y generalmente el animalito, el niño le hace así, se quita. Tiene que salir la tierra, los objetos extraños que haya. Y después, cuando viene el alcohol, grita, se retuerce. Limpiar una herida emocional es muy parecido a limpiar una herida física. Por esa razón, no toda la gente busca la sanidad emocional, porque es doloroso. Porque es traer a la memoria cosas que tal vez no nos gusten recordar. Que fuiste rechazado de niño, que no fuiste planeado de bebé, que te abandonaron, que te engañaron, que te traicionaron, que te hicieron mal, y no nos gusta. Pero ¿sabes qué? Tenemos que ir hacia adentro, tenemos que conocernos y tenemos que traerle todo eso al Señor. Y vamos a hablar de un personaje
Un personaje que es un ejemplo de cómo la enfermedad en las emociones, la espiritualidad o la emocionalidad enferma pueden llevar a la muerte. Vamos a hablar de Saúl. ¿Se acuerdan de él? Saúl es el mejor ejemplo de una persona a quien la mala salud emocional lo llevó hacia la muerte. ¿Se acuerdan de la historia? Él es un hombre, si no se acuerda, vaya conmigo mejor. Primero de Samuel 15, del 7 al 24. Primero de Samuel está el Antiguo Testamento, son parte de los libros históricos. Es la historia del primer rey de Israel. Es la historia de un hombre que comenzó bien, comenzó con buenas intenciones, pero que terminó muy mal. Es la historia de un hombre que puso su vida en piloto automático. Fue ungido, recibió la unción del Señor para ser el rey de Israel, pero después de eso puso su vida en piloto automático. Es primero de Samuel 15, del versículo 7 hasta el versículo 24. Ahí téngalo, ahí vamos a estar leyéndolo, es la historia de Saúl. Mire, mi hermano, hay muchos cristianos que conocen a Jesús, se convierten, se bautizan, vienen los domingos a la iglesia, incluso hasta diezman, otros no diezman, pero en el fondo no están transformados. Van en la vida como piloto automático, van reaccionando a la vida. La palabra de Dios no ha transformado el 90% de su ser y siguen sin resolver su 90% del iceberg y siguen groseros, iracundos, enojones, soberbios, mal hablados. Pero eso sí, cristianos. ¿Los ha visto, mis hermanos? Yo también. Por eso tenemos que ser transformados. Quiero darle el contexto de esto. Saúl acababa de ser nombrado el primer rey de Israel y Dios le había hablado que luchara una guerra contra los amalecitas. Los amalecitas eran un pueblo perverso, sanguinario, desde el más pequeño hasta el más grande, y la orden fue: Saúl, vas a ir con los amalecitas, vas a matarlos a todos, no vas a dejar nada, vas a matar los animales, vas a destruir todo, porque son anatema al Señor. Usted por ahí ha visto la historia. Saúl va, toma su ejército, vence al rey de Amalec, pero hace la obediencia a medias. Papás que están aquí, sobre todo porque hoy es su día, la obediencia a medias es obediencia. Víctor, si le dices a tus hijos, me barren y me trapeen para cuando llegue a la casa les hago de cenar, y solamente barren, ¿es obediencia? No. ¿Por qué? ¿La obediencia a medias es obediencia, sí o no, papás? No. Él venció a los amalecitas, pero ¿qué creen que hizo? Si se acuerdan de la historia, guardó lo mejor de las vacas, de los becerritos, de los corderos, de las joyas. Dice ahí el texto, todo lo que les atrajo con sus ojos, todo lo que codiciaron, lo guardaron. Y él le perdonó la vida al rey de Amalec, cuando Dios había ordenado algo. Entonces, a ver, Saúl, ¿qué pasó allí? Y él no solo hizo eso, sino que cuando Samuel llegó, dijo, oye, yo ya obedecí, ya hice todo lo que tú me mandaste, yo ya lo hice. Sin embargo, no lo había hecho. Y se los quiero leer en otra versión. Dice, luego Saúl mató a los amalecitas desde Ávila hasta llegar al sur, al oriente de Egipto, capturó a Gad, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Gad y se quedaron con lo mejor de las ovejas, las cabras, el ganado, los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. Entonces, llega Samuel al campamento y ¿qué le dice? Samuel le dijo a Saúl, basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le dijo, aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como el rey de Israel, te envió en una misión y te dijo, ve y destruye a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo delante de Dios? ¿Qué dice el versículo 20, Itiel? Saúl respondió
y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Fíjense, una persona emocionalmente enferma no admite sus errores. Yo no sé si les ha tocado con alguno de sus hijos. No, es que sí lo hice. Estás viendo que no lo hizo. Ahora sí decimos los periodistas en Reynosa, tengo los pelos de la burra en la mano, me estás diciendo que no, te estoy demostrando que no lo hiciste. Samuel llegó escuchando las ovejas y todavía Saúl dice, no, sí obedecí, sí, yo fui y había ido. No, hermanos, no había ido. Ahora sí, traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Es decir, nomás guardé al rey Agag. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios. ¿Saben cuál había el problema? Los enfermos espirituales, emocionalmente, son selectivos a las direcciones del Señor. Es decir, sí escuchan la voz de Dios, ¿sí? Ahorita usted en la predicación la va a escuchar, pero son selectivos a lo que quieren obedecer. Es decir, esto sí, esto no. Porque Saúl, en una estrategia política, había dejado vivo al rey. Y obviamente, por el dinero, había tomado lo mejor. Y ahora ahí le echa la culpa a los soldados. ¿A quién deberían de obedecer los soldados? ¿El rey los tenía que obedecer? ¿O ellos debían de obedecer al rey? Obviamente, al rey. Pero sabe que una persona emocionalmente enferma nunca va a aceptar sus errores. Siempre va a decir, la mujer que me diste, el marido que me diste, los hijos que me diste. Y nunca ven hacia adentro, buscando, ¿qué pasó? ¿Qué hay de malo? ¿Qué hice mal? No ven hacia adentro. Saúl solamente dijo, no, es que ellos, la tropa. Oye, pero tú eres el rey. Tú decías, destruyan todo y todo lo destruían. Pero ¿sabe cuál era otro problema de Saúl? Saúl le gustaba quedar bien. Una persona emocionalmente enferma busca quedar bien en lugar de tratar su problema. ¿Por qué cree que muchas personas no van al psicólogo? Yo como pastora, hermano, yo les recomiendo ir. Yo les recomiendo ir. Es muy sano, con uno cristiano. Eso también se lo recomiendo. Conocí a una amiga aquí en Ciudad Valles, platicamos mucho, le tengo mucha estima. Pero ella se acercó a mí, sabiendo que era pastora, y llegó cargadísima, confiándome que estaba viendo un psicólogo. Y cuando vio que no me asusté por lo que me había dicho, le digo, es que no tiene nada de malo. Yo también he ido y yo te aconsejo que continúes y te aconsejo que busques tu sanidad emocional y que lo hagas de la mano del Señor, porque el Señor quiere darte sanidad emocional. Pero ¿qué pasa? Ay, no, ¿qué van a decir? Si la pastora saben que va con un psicólogo. ¿Qué van a decir mis hermanas en la iglesia si saben que vamos con un terapeuta matrimonial? ¿Qué van a decir si saben que voy con un psicólogo para ver a lo de mis hijos? Empezamos a buscar el qué dirán. Hermano, van a decir, o aunque digan, deberían de decir, qué bueno que está buscando sanidad y qué bueno que está buscando mejorar. Y qué bueno que está viendo hacia adentro para saber qué es lo que tiene que mejorar. Pero Saúl no era así. Saúl solamente quería buscar, culpar a los demás, quitarse la culpabilidad de él. Y Saúl dijo no a cultivar una relación con Dios. ¿Por qué les quiero hablar de esta serie de espiritualidad emocionalmente sana? Porque generalmente cuando tenemos una espiritualidad enferma, tenemos las formas, sabemos la liturgia, salud, pero no tenemos una relación con Dios. Y la muestra es Saúl. Saúl sabía lo que se hacía en un sacrificio, pero él no tenía una comunión con Dios. Y el no tener una comunión con Dios, hermanos, no nos permite sanar esa parte. Versículo 22, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas, sacrificios o que obedezca su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de corneros. Le digo algo, iglesia, una persona emocionalmente enferma es desobediente. No le gusta obedecer a ninguna autoridad. Y más si en su niñez tuvo problemas con su papá o su mamá. Por eso tenemos que ser transformados. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad, tan mala como rendir culto a los ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey.
Entonces Saúl le confesó a Samuel: es cierto que he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo a este pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Hermanos, parte de la falsa o de la enfermedad emocional o espiritual es un falso arrepentimiento. Es decir, caigo, sé que hago mal, pero no me arrepiento. Solamente quiero que me honres frente al pueblo. ¿Qué le dijo Saúl a Samuel en ese pasaje, si usted lo leyó? Sí, yo he pecado, pero ahorita ven con los ancianos y hónrame. Es decir, sí, ándale pues, tú nomás ven y que vean que todo está bien. Que las apariencias digan que sigue habiendo rey, que las apariencias digan que no he cometido pecado. A Saúl le importaba más mantener su imagen de rey en el pueblo que mantener su imagen ante Dios. Hermanos, si a usted le importa más lo que diga la comunidad, lo que digan sus vecinos, lo que diga la iglesia, antes de lo que Dios diga de usted, ahí hay algo mal. ¿Y cómo lo sabemos? Mira, hermano, Dios nos redarguye. A ver, Silvia, ¿por qué estás hablando así? A ver, ¿por qué estás pensando así? Y nos llama al arrepentimiento. A ver, ¿por qué te estás enojando? Todo esto lo encontramos cuando venimos a la comunión con el Señor. Miren, vamos a descubrir al Saúl que llevamos dentro. Hay un libro muy interesante que se llama Perfil de 3 monarcas, que examina la historia de David, la historia de Saúl y la historia de Absalón. Y ¿sabe qué, hermanos? Todos llevamos a un Saúl dentro. Un Saúl que no quiere sanar, que no se quiere someter, que quiere ser honrado frente a los demás, pero que no quiere cultivar esa relación con el Señor. Todos tenemos una espiritualidad que sanar. Dice aquí, vamos a continuar. David entra en escena y enciende los celos de Saúl. Esta historia va muy ligada, tanto como el rey Saúl va cayendo, como David va entrando en la escena de Israel, siendo todo lo contrario a lo que era Saúl. ¿Se acuerdan qué versos le cantaban las mujeres cuando David mató o venía victorioso de las batallas? A ver, los niños de escuela dominical o los jóvenes. Ellas decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y esto por supuesto que enojó a Saúl. ¿Sabe que una persona espiritualmente y emocionalmente enferma siempre tiene celos de los demás? Ay, pero ¿por qué? ¿Y por qué trae vestido nuevo? Ay, ¿cómo que se compró un carro, Blanquita? Pues ¿en qué trabajará? ¿A poco sí le alcanzó? ¿Cómo si esto? Siempre está viendo algo mal. Sí, y no es porque quiere el carro de ella, no es porque quiere el vestido de ella, es porque siempre está viendo lo que le falta. Y en eso está su enfermedad emocional. Y cuando David entra a la escena, David es todo lo contrario a Saúl, porque David tenía una relación con Dios. Desde que vemos a David en la Biblia, mis amados hermanos, vemos a un David orando, vemos a un David que tenía un arpa y que cantaba alabanzas a Dios, vemos a un David que contemplaba la presencia de Dios. En la vida de David, que también pecó con Betsabé, que fornicó y que fue asesino, y que aún así la Biblia lo menciona como alguien conforme al corazón de Dios, es porque David siempre venía a la presencia del Señor, reconocía su pecado, reconocía quién era y buscaba el perdón. De ahí salió el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus bondades, borra mis rebeliones. Todo lo contrario a Saúl, que Saúl le decían: Saúl, hiciste mal, sí, pero ven a honrarme delante de la gente. Es decir, mientras mi pecado no se sepa, no me arrepiento. Eso es parte de la enfermedad de espiritualidad que tenemos que sanar. En medio de toda la historia, hermanos, Saúl nunca acudió a Dios a confesar su pecado. No tomó conciencia de sus sentimientos. Hermano, ¿a dónde vas cuando te pasa algo desagradable? Cuando sientes celos, envidia o sentimientos que no puedes manejar. Yo quiero preguntarles aquí, ¿alguien de aquí ha sentido celos? ¿Yo soy la única, hermanos? ¿Alguien de aquí ha sentido envidia? Yo sí. ¿Alguien de aquí se ha enojado? ¿Todos? Es que ¿qué pasó? ¿Por qué hubo cambiar? Es cierto. Hermanos, todo
Todos esos sentimientos tenemos que aprender a manejarlos. La Biblia no dice que no los tengamos. La Biblia dice que no nos enojemos, hermana Juanita. No. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La Biblia dice que no nos pongamos tristes, Benjamín. No. La Biblia dice, ¿está alguno de ustedes triste? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Hay sentimientos que tenemos. El problema es cuando somos una olla de presión. ¿Cuántos tienen aquí olla de presión? Yo no, pero quiero una. La olla de presión es peligrosa a veces, porque si no la quitas a tiempo, ¡pum!, estalla y hace un accidente. La persona emocionalmente enferma es una olla de presión que apenas le haces así, ¡pum!, ¡ay! Pero es que tú me dijiste. Y nada más le dije, buenos días, oiga. Nada más le dije, con permiso, voy a pasar. Y ya se encendió. Esa es una persona emocionalmente enferma. Todos los sentimientos habidos y por haber, mis hermanos, se los podemos entregar al Señor. No quiere decir que no los tengamos. Yo todavía recuerdo que algunas veces le he dicho, Señor, estoy bien enojada. Pasó esto y estoy bien molesta y no sé. Y el Señor nos escucha. No quiere decir que tengamos la razón. Claro que no. Pero el Señor nos recibe. Lo malo es con que en lugar de ir con el Señor, vas con mi hermana. Ay, es que estoy bien enojada. ¿Por qué crees que me dijo la hermanita fulanita? Ay, no. Ahorita está por el clima. Y ahorita está... el clima. El clima ahorita, que también tendemos a enojarnos más por el calor. ¿A dónde vas cuando tienes una circunstancia así? ¿O te la guardas? No pasó nada. No, así estoy acostumbrada. Y allá al fondo de tu iceberg se sigue metiendo amargura, se sigue metiendo resentimiento, se sigue metiendo celo, se sigue metiendo envidia. Que cualquier cosita, la olla de presión estalla. Mis hermanos, tenemos que ver esto delante de Dios. La diferencia entre David y Saúl era la contemplación, la reflexión. Hay algunas cosas que en la iglesia evangélica hemos fallado en enseñar. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de la disciplina de la contemplación y del silencio? Una parte de las disciplinas espirituales, el doctor Miquel los debe conocer, son la contemplación, el silencio, contemplar a Dios, meditar. Pero estamos tan acostumbrados al ruido que incluso no podemos estar sin música, sin redes sociales, sin televisión, sin radio o sin que haya una musiquita detrás del sermón. ¿Por qué tenemos la necesidad de que haya tanto ruido? Guarda silencio delante del Señor. Hay una disciplina que le recomiendo y es el examen de conciencia. Terminando el día, enciérrese en su cuarto, vaya con el Señor y reflexione en lo que hubo en el día. ¿Cómo me porté este día? ¿Sí le dije tal cosa? Y dije esto, a ver, ¿por qué se lo dije? No, es que yo tenía razón. La persona emocionalmente enferma va a decir, no, es que yo tengo razón. Pero si te vas a lo profundo y si le dices, examíname Dios, conoce mi corazón, a lo mejor te puede mostrar, no, Silvia, tú andabas alterada y contestaste mal. O tú lo tomaste a mal algo que te dijo bien. Hermano, tenemos que ir a la contemplación reflexiva de por qué actuamos como actuamos, por qué decimos lo que decimos. Pero un problema de esta generación es la falta de contemplación, de reflexión y de silencio. No le quiero preguntar si en su tiempo devocional toma un momento para quedarse callado y escuchar. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Guarda silencio delante de Dios y escuche. Haga la prueba, hermano. Tome un tiempo, ponga el celular en modo avión, métase a su cuarto, ya no ponga música y empiece a escuchar qué es lo que Dios le dice. Es algo muy desintoxicante. Saúl dijo no a cultivar una comunión íntima con Dios y la palabra de Dios dice, yo soy la vid verdadera. Separados de mí, nada pueden hacer. Hermanos, Juan 15:1. Nos encontramos cristianos queriendo vivir una vida cristiana sin estar conectados a la vida, atendiendo las formas y no el fondo, asistiendo a la iglesia, sí, una que otra vez, pero no siendo transformados. Y eso no puede ser, porque en realidad no somos transformados y la gente lo ve y se nota y se vive y se siente en lo que hacemos y en lo que somos. Separados de Jesús, mis hermanos, nada podemos hacer.
Dice esta versión, permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Hermanos, la intimidad con Dios hace la diferencia entre la religiosidad y entre la espiritualidad. Ser religioso es bien fácil, nada más cumples con ciertas cosas. Pero ser un seguidor de Jesús, que conozca íntimamente al Padre, es diferente. ¿Y sabe qué? Eso está disponible para usted y para mí. Si usted quiere que el Señor vaya transformando su vida y vaya llevándole a la madurez. Saúl y David son dos personas con defectos, pero una reflexionaba y tomaba conciencia de sus acciones y tenía una relación íntima con Dios, y la otra no. La otra vivía en negación, se pasaba justificándose, culpando a otros, diciendo es que el pueblo, es que David, es que tú, Samuel, es que esto, terminó suicidándose. Y hermanos, hay cristianos que pueden terminar suicidándose espiritualmente por no querer detenerse y decir a ver qué está pasando. Si a donde quiera que voy encuentro un conflicto, no puede ser que todos estén mal. Yo debo de ver hacia adentro y ver si hay algo en mí que está provocándolo. Saúl no entendió su problema interior. Hermanos, la desobediencia es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir ídolos. Pero los enfermos emocionales no tienen conciencia que dañan a otros porque no miran su lado oscuro. ¿Sí se acuerdan de esta película La Guerra de las Galaxias? ¿Te pasaste al lado oscuro? Hay lados oscuros o cosas en el corazón que uno no quiere ver, pero que en la contemplación, que viniendo a la luz de las Escrituras, Dios trae luz y dice, a ver, Silvia, esta actitud, a ver estas palabras que dijiste, a ver esta intención con la que dijiste tales palabras. Por eso dice el Señor que Él sondea el corazón. Y por eso es tan difícil para muchas personas tomar un tiempo devocional. Ay, no, porque empiezo a orar y luego ya Dios me recuerda que esto. Ay, pero si te está recordando, es para que te pongas a cuentas. Ven, reflexiona, ponle luz al corazón. Dile al Señor, Señor, examíname, conoce mi corazón, ve si hay algo oculto. Y pon atención si alguien te dice, oye, mi hermanita, ¿sabes qué? Yo creo que estás exaltándote. Oye, mi hermanito, yo creo que está algo mal. Porque qué bendición es contar con personas que nos digan cuando algo estamos haciendo mal. Si usted no lo tiene, ore. Ore por una persona que no tenga miedo de decirle, oye, Blanquita, esto que hiciste no está bien. Esto que dijiste no está bien. A ver qué pasa. Natán tuvo el valor de venir con David y decirle, rey, por una parábola si usted quiere, pero le dijo, rey, ese hombre eres tú. Y David escuchó y se arrepintió. Escuche lo que Dios tiene que hablarle, porque a lo mejor también le está hablando por otras personas, para que usted cambie sus actitudes y para que usted se dé cuenta que hay algo que mejorar, que hay algo que sanar en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Qué hacer para tener relación íntima con Dios? Tiempo al Señor a través de la contemplación, el devocional personal. Detente a escuchar y estar silencio delante de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de esta palabra Shema? Shema. Shema, la misma palabra hebrea para escuchar, es la misma que para obedecer, es Shema. Oye Israel, el Señor tu Dios, uno solo es. Iglesia, Dios te dice Shema, escucha, pero también obedece. Porque sabe que Saúl escuchaba, sí escuchaba la instrucción, pero no la obedecía. Así como alguno de sus hijos, no, sí me escuchó, no, sí bien que entiende, nomás no lo hace. Hijo desobediente. ¿Y qué dice ahí? La desobediencia es tan grave como la adivinación. Saúl dijo no a ser quebrantado mediante fracasos y dificultades. Lucas 4:18 dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hermanos, todos sin excepción en este lugar,
hemos tenido desafíos, retos, problemas, fracasos. Nadie se salva de esto, mi hermano, porque en el mundo dice la Biblia que vamos a tener aflicción. Pero Jesús enseñó que Él es la respuesta al quebranto. Pero para recibir esa sanidad, mi hermano, tenemos que ser quebrantados. ¿Sabe por qué Dios nos permite pasar por situaciones de quebranto? Para romper con esa autosuficiencia que tenemos por naturaleza. Ah, no, yo me caigo y me levanto. Nadie puede conmigo. Yo soy una guerrera, yo soy un guerrero. No dice eso la palabra de Dios. Cuando Dios te permite ser quebrantado, es para quebrantar tu orgullo y tu autosuficiencia. Es para que reconozcas tu dependencia de Dios y vengas a Él y le busques. ¿Por qué me están pasando tantas cosas, Señor? ¿Por qué mi economía? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué este divorcio? ¿Por qué esta angustia? ¿Por qué esta traición? Porque Dios quiere que tú dependas de Él y que le conozcas ahí en el quebranto. Hermanos, Saúl se caía, pero no se quebrantaba. Hay personas que tal vez pasan por muchas situaciones difíciles y lejos de quebrantarse y venir al Señor, se hacen más duros y más difíciles. Permite que Dios le quebrante. Permita ser transformado. Acuérdese de esa hermosa parábola, de esa hermosa historia, de la vasija de barro en manos del alfarero. ¿Cuántos se acuerdan de ese corito? Quiero una alabanza. ¿Qué dice? Cuando todo va mal. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Ay, no, pues yo que le sirvo al Señor, y tanto que le he buscado, y tanto que amo al Señor, y tanto que le he servido para que siempre me pase esto. Y empieza la quejadera. Permite el quebranto, porque Dios algo quiere hacer allí. Voy a terminar con esto, mi amado. Deuteronomio 8, del 2 al 6 dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Deuteronomio 8, del 2 al 6. Te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermano, ¿qué ganas con el quebranto? Recordar que Dios tiene el control. Si no cooperas con este plan, mi hermano, no hay problema. Dios va a permitirte nuevos quebrantos hasta que entiendas o hasta que aprendas. Hermano, no seas como Saúl. A Saúl le importaba tanto el qué dirán, que él no utilizó sus quebrantos para ser transformado. A él le importaba arreglar las cosas y que en apariencia todo estuviera bien. ¿Cómo estás, mi hermana? No, bendecida, en victoria. No. ¿Qué es lo que contestamos cuando nos preguntan cómo estás? No, todo bien, muy bien. Te acabas de desgreñar con tu esposo, pero todo bien. Te acabas de dar un round con tu papá, con tu mamá, pero todo bien. No le dices, ay, no me acabo de pelear, ya me tiene harto, ya me tiene harta. Ya andamos que nos divorciamos. Pero ve hacia adentro. Saúl no hizo eso, David sí lo hizo. Hermanos, toda esta serie de 8 semanas, ay, son 8, son para ver hacia adentro. No se va a olvidar de mí, porque lo voy a acompañar en este viaje. Para ver hacia adentro a donde necesitamos ser sanados. Mira, hermano, por experiencia se lo digo. Cuando Dios nos quebranta, sí duele. Pero nos quebranta para que veamos un lugar que no queríamos ver. Y que eso sea sanado. Y que en esa sanidad podamos servirle con alegría, con plenitud, para que del consuelo con el que hemos sido consolados, consolemos también a otros. Póngase de pie, mi hermano. Vamos a despertar a los niños también. Y a los grandes también. Vamos a orar, mis hermanos. Celulares y bebés nuevamente. Esta jornada, termino con esto. No dijo que iba a terminar. Síntomas de una espiritualidad emocionalmente enferma. Y yo le pido que vaya viéndolas y voy a acabar con esto. 1,
usar a Dios para huir de Dios. 2, ignorar los sentimientos de ira, tristeza y temor. 3, morir por las cosas equivocadas. Uy, ¿qué van a decir? 4, negar el impacto del pasado en el presente. ¿Mi familia está bien? No, no tengo traumas. 5, dividir nuestra vida en compartimentos, separando lo secular de lo espiritual. No, es que aquí es la casa y acá es la iglesia. 6, hacer para Dios en lugar de estar con Dios, ocupado en la obra del Señor y no en el Señor de la obra. 7, espiritualizar los conflictos para evitarlos. Hombre, es que Satanás está atacándome y eres tú el que está estallando por todo. 8, encubrir el quebranto. ¿Te sientes mal? No, tengo una basurita aquí en el ojo. 9, vivir sin límites, no quererle darte cuentas a nadie. 10, juzgar la jornada espiritual de otras personas. Hermanos, todos necesitamos sanar. Y yo le tengo una buena noticia. Dios nos quiere sanar. Dios quiere sanar esta iglesia, mi amado. Esta iglesia que nació en su corazón.